noches vamos a hablar de una realidad invisible pero omnipresente. Es una especie de gigantesca sombra que va, en fin, apoderándose de muchas cosas en este mundo en el que vivimos, mundo tan complejo. En el cine es casi un lugar común. En nuestra sociedad empieza a serlo. Y como decimos, parece que crece en todas las sociedades avanzadas. Hablamos del crimen organizado. En cambio, vienes a mi casa el día de la boda de mi hija a pedirme que mate por dinero. El mafioso que vino del cine poco tiene que ver con el que lleva entre nosotros toda la vida. Se llame mafia, tríada o cártel, el crimen organizado se alimenta siempre de la corrupción política y el narcotráfico. Crimen.org es un riguroso estudio de estas bandas, la mafia siciliana, los gángsters de los años 20 o los yakuza japoneses, herederos históricos de los samuráis. Todas las mafias comparten un mismo objetivo, conseguir dinero. Extorsión, secuestros, asesinatos, todo vale, y se venden sin ideología alguna al mejor postor. En España cada año hay más detenidos por crimen organizado. Y al contrario de lo que se podría imaginar, el 80% no son rusos, ni chinos, ni latinoamericanos, son españoles. Vamos a aprender un poco más de esta materia. Luis de la Corte, buenas noches. Buenas noches. Andrea Jiménez Salinas, buenas noches. Buenas noches. Bueno, son los autores de este libro que, como decimos, quisiéramos esta noche comentar un poco. Bueno, usted es criminóloga, ¿no? Sí. ¿Y usted? Psicólogo social. Psicólogo social. ¿Y trabajan juntos en la Universidad Autónoma? Trabajamos conjuntamente en el Instituto de Ciencias Forenses y la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Pasa más o sabemos más qué ocurre? Este fenómeno de las grandes mafias o crímenes organizados se ha convertido, como decía antes, en una especie de realidad en nuestra vida, invisible pero muy presente. ¿Es un fenómeno muy nuevo? ¿No es tan nuevo? ¿Está en expansión? No, nuevo no es, desde luego, porque hay mafias que llevan en todo el mundo lucha. Tenemos en ocasiones la impresión de que se lucha en desigualdad de condiciones. Parece que estas grandes mafias o estas grandes organizaciones de crimen organizado disponen de todo el dinero que les hace falta, de todos los medios que les hace falta. Esa es la impresión que produce, que las fuerzas de seguridad van un poquitín detrás, ¿no?, de las posibilidades que manejan estos grupos de crimen organizado. Bueno, van detrás en primer lugar porque, como ocurre con cualquier modalidad delictiva, los grupos de crimen organizado no tienen que atenerse a la ley y pueden actuar en ese sentido con mayor margen de libertad que el que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en cualquier país, en el que afortunadamente tienen que atenerse a las restricciones que imponen la ley y la justicia. Luego habría que hacer matizaciones importantes porque el crimen organizado es un fenómeno con muchas dimensiones, con muchas caras. No todos los grupos tienen la igual potencia, no todos los grupos tienen el mismo número de miembros, ni la misma cantidad de recursos disponibles para ejercer la actividad criminal. ¿La organización criminal más potente cuál es? En la actualidad hay varios entramados, digamos, mafiosos bastante potentes. Probablemente algunos de los grupos, organizaciones que surgieron después del colapso de la Unión Soviética y que se han ido reforzando desde entonces hasta ahora, representan uno de los entramados de crimen organizado más potentes en el mundo, con más proyección en todo el mundo, desde luego en Europa, y también con una presencia muy importante en España. En los últimos años en España se han realizado detenciones muy importantes contra las llamadas mafias del Este o las mafias rusas, que de hecho han sido ejemplares para el resto de los países europeos, lo cual es un indicador de la importancia de su presencia. Aparte de las mafias rusas, también las mafias asiáticas, yakuza japonesa, y las mafias chinas también tienen un potencial muy importante. Lo que pasa es que nosotros conocemos menos, no son mafias que penetran silenciosamente en los países, no hacen tanto ruido como otras,
pero realmente tienen una peligrosidad muchísimo más importante que incluso que otras. Sí. Bueno, ¿y cuánto se sabe? Porque ustedes para hacer este trabajo se han documentado, han obtenido información y habrán obtenido información que se puede obtener. Supongo que habrá muchísimo que se ignore, ¿no?, de estas cosas. ¿Se puede aproximadamente calcular cuánto se ignora? Porque de un iceberg se sabe que se ve 1/8. Hay 7 octavos de iceberg invisible. Hay mucho que se ignora en todas estas mafias. Debe ser muchísimo, ¿no? Calcular con precisión es difícil, pero desde luego hay muchísimo que no se sabe, porque una de las características del modo en que operan estos grupos, tanto más cuanto más potentes sean, es que tienen una gran capacidad de protección respecto a la vigilancia policial y respecto a las respuestas judiciales que reciban de los estados. Lo que les caracteriza es que son organizaciones que tienen un objetivo económico, así Sí, como lo señalan ustedes en el libro, así como las organizaciones terroristas, por ejemplo, pueden aspirar a tener sueños políticos. Esto es puras operaciones que tienen objetivos económicos. Nada más, ¿no? Y con gran crueldad en ocasiones. Sí, en ocasiones con una... Bueno, tenemos... asesinatos tremendamente violentos. No podemos perder de vista, además, que la violencia es un medio de desarrollo de estos grupos. Realmente, desde el punto de vista de disciplina interna, la violencia es fundamental para mantener la disciplina interna de los grupos, pero también hacia el exterior, para evitar competencia del resto de grupos, para evitar que se le persiga desde el punto de vista policial o judicial, etcétera. La violencia forma parte de su vida cotidiana. Están directamente relacionados con la corrupción, digamos, brotan en la corrupción y provocan corrupción, supongo, ¿no? Hay básicamente 3 medios fundamentales que permiten a los grupos de crimen organizado desarrollar sus actividades ilícitas. Una es la violencia, ya hemos mencionado, el segundo es la corrupción, es un factor fundamental. Son causantes de corrupción y también aprovechan la corrupción, lo cual significa que en aquellos países donde la corrupción no exclusivamente la relacionada con el crimen organizado, la corrupción está más extendida, hay más posibilidades de desarrollar actividades criminales. Y el tercer pilar, o el tercer medio utilizado para facilitar sus y además la lucha es que en ocasiones se desconfía de la propia acción de las fuerzas de seguridad. En el caso de México, usted ha citado, ahora uno de los problemas que había es que la gente no quería denunciar los problemas porque temía que entre la propia policía o en la judicatura hubiera gente corrompida, y la había, ¿no? La razón fundamental por la que en México en los últimos años las Fuerzas Armadas han asumido funciones policiales es porque hay un nivel de corrupción en los estamentos policiales importante, que eso genera desde luego bastante desconfianza. Es otra de las consecuencias negativas que produce el crimen organizado cuanto más potente es. Los casos de corrupción son famosos, los casos de Italia, por ejemplo, donde hubo acciones de la justicia espectaculares, en otros casos también, pero en todo caso la corrupción aparece, ¿no? En todos los casos hay... Sí, hay diferentes niveles de corrupción. Hay corrupción policial, la más básica es la corrupción policial. A segundo nivel es la corrupción en la administración pública y también la corrupción en la justicia, evidentemente. Entonces, depende de la capacidad de corrupción de esos subgrupos, del Estado, lo fuerte que sea, evidentemente. Es una situación que va en dos direcciones. Pero estas organizaciones son hidras de 7 cabezas, porque la acción policial en ocasiones descabeza de una forma aparatosa grandes líneas de autoridad y, sin embargo, reaparecen otra vez, ¿no? ¿Se conocen casos de actuaciones que hayan conseguido laminar unas potentes organizaciones de crimen organizado? Laminarlas completamente es difícil identificar. Probablemente el ejemplo histórico de un mayor éxito en la lucha contra el crimen organizado se haya producido en Estados Unidos respecto a la mafia italoamericana, que hoy no ha desaparecido totalmente, pero no tiene
la capacidad, la fuerza, la extensión que tuvo durante buena parte del siglo XX. Bien es verdad que eso ocurrió no solo por la acción policial, sino porque hubo otros grupos de crimen organizado que tomaron el relevo de muchas de las actividades ilícitas que durante mucho tiempo habían estado dominando la mafia italoamericana. Hablemos de actividades. Como ya nos ha dicho que en algunas ocasiones son actividades de lo más legales, que sin embargo están penetradas, pero están todas las actividades ilegales, ¿no? Sigue siendo más frecuente, pues, ventas de armas, tráfico de drogas, etcétera, ¿no? Trata de seres humanos, por ejemplo. Trata de también. seres humanos. El tráfico de inmigrantes ilegales ha sido una actividad que ha proliferado en los últimos tiempos gracias a los flujos migratorios que ha habido y las regulaciones en Europa. Tráfico de armas, todo tipo de delitos contra la propiedad organizados, que ha proliferado muchísimo en España. Todo tipo de actividades que en los últimos tiempos la cibercriminalidad es un desarrollo con muchísima potencia, no solo sobre todo como medio, ¿no?, de desarrollo de las actividades ilegales, pero también es un modo de ganar mucho dinero y tener muchas víctimas potenciales a través de la red. Se dice también que han disfrutado, no diré de la complicidad, pero sí de algún dejar hacer del mundo de las altas finanzas, ¿no?, para permitir circulación de dinero procedentes de estos negocios sucios en actividades de blanqueo, paraísos fiscales. Por ahí podría seguramente haber una fuerte línea de represión. No sé si está todo lo afinada que debería estar. Se ha afinado, pero queda mucho por hacer, y desde luego los paraísos fiscales es una de las garantías de que el crimen organizado, el gran crimen organizado, aquel que acumula beneficios de millones y millones de dólares anuales, va a continuar en activo. En la medida en que puedan camuflar el dinero que obtienen de manera ilícita, transferirlo a otros países y mantenerlo en cuentas opacas, pues es muy difícil que el problema se ataje.